Damas y caballeros, lo que acaba de suceder en Venezuela ha dejado a más de uno sin palabras. La posición que ha fijado María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia sobre su posición sobre el mecanismo anunciado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen genocida criminal que lidera Delcy Rodríguez, a más de uno lo ha cogido mal parado, mal ubicado y le ha hecho mover el piso de una manera que hoy quiero explicarles realmente hacia dónde va este comunicado, porque ya algunos anuncian como si María Corina Machado se hubiese rendido o literalmente hubiese entregado el país. Vamos a ir desglosando el comunicado de María Corina Machado con la información que se tiene, porque recordemos que aquí lo que se está demostrando es una empatía al 100%, un compromiso, una resiliencia, una fuerza de ponerse en el lado correcto de la historia, porque en ocasiones en la vida nos exige realmente afirmar o posicionarnos en una postura, y aunque vengan los huracanes y los vientos fuertes, si tenemos claro cuál es nuestro objetivo principal, pues nos lloverán críticas, tratarán de tumbarnos, pero lo cierto es que hoy se ha respetado al pueblo, porque hubiese sido muy triste, muy lamentable, que si después de este anuncio, en donde María Corina Machado confirma que no fueron incluidos en estas previas de esta negociación, pues no tendría sentido acompañar o respaldar, porque aquí está en juego cada uno de los votos, cada persona que se sacrificó, cada preso político, cada exiliado, cada hermano venezolano dentro y afuera está representado en estas declaraciones. Y quiero empezar por una de las que más me gusta y los voy a leer hoy porque yo quiero saber sus opiniones. Abro comillas. Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el gran acuerdo nacional para la reconstrucción de la República, a reunir a las familias, a abrazarnos, a pasar juntos este dolor, a levantarnos de nuevo. Es parte del comunicado que entrega hoy María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia, que si nos ponemos a ver desde lo más profundo sobre a quién va dirigido esto, esto va dirigido principalmente a un régimen criminal, vamos a dejarlo claro, y obviamente a una transición que en este momento no solamente está tutelada por los Estados Unidos, sino que se está pasando por encima una voluntad de un pueblo que salió a las urnas y votó. Así que les doy la bienvenida, mis queridos amigos, el día de hoy, cuando en este momento estamos todos preguntándonos hacia dónde vamos y si realmente este comunicado está efectivamente ayudándonos, estamos echando hacia atrás, vamos a dejarles en manos a estos criminales. Tranquilos, vamos a ir parte por parte y ustedes van comentando también, porque recordemos que esto tiene mucha tela que cortar y depende también cada quien cómo observe este proceso de transición. Lo cierto es que el primer evento importante es que la primera semana de agosto se va a establecer una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional y el régimen criminal de Delcy Rodríguez. Hasta ahí estamos todos enterados. Y principalmente se va a hablar 4 puntos: la renovación, reestructuración del Consejo Nacional Electoral y del sistema electoral, ¿verdad? También se va a hablar aspectos del Tribunal Supremo de Justicia. También se va a negociar las garantías de participación política, libertad de expresión y reconstrucción institucional.
Y el cuarto punto, y sin ser menos importante, enmarcado en la estabilidad democrática y recuperación nacional, especialmente tras los terremotos del 24 de julio del 2026. Y les pido aquí un permiso para ponerme las gafas, porque esto se pone cada vez más intenso y más interesante. ¿Qué dice realmente el comunicado? Y recordemos que no es que sea un simple comunicado. Ojo con esto. Estas dos hojas que tiene el comunicado tiene tanto de profundidad como de ancho, tanto de profundo como de largo como de ancho. Es decir, es una cosa o es un comunicado que tiene unas pautas tan importantes. Y recordemos algo y lo habíamos hablado anteriormente. María Corina Machado, antes de fijar cualquier posición con respecto al apoyo o al no apoyo a este diálogo, no al proceso de transición, porque el proceso de transición ya está en marcha. Estoy hablando con lo que van a montar el 1 de agosto. Recordemos que estaba pendiente una llamada con el secretario Marco Rubio. Hasta el momento no se ha confirmado esa reunión que María Corina Machado estuvo muy detrás de la oficina, principalmente del secretario Marco Rubio, para darse este comunicado. Lo que significa que los Estados Unidos priorizaron el proceso de las tres fases y saben que lo van a realizar, pero no están contando con algo importante. Porque si en este proceso no tienen en cuenta a María Corina Machado, mis queridos amigos, es un proceso que en algún momento va a fallar. Es un proceso que en algún momento se va a salir del control. Es un proceso que en algún momento Estados Unidos le va a tocar meter la mano fuerte de nuevo, porque recordemos que históricamente ya el chavismo se ha burlado de los Estados Unidos y se ha burlado de la manera más descarada y más absurda y más grosera del mundo. ¿Recuerdan los convenios o el convenio de Barbados? En donde el dictador Nicolás Maduro con el expresidente Biden aseguraba a Maduro que iba a permitir unas elecciones libres y justas y que iba a reconocer el resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando el presidente Edmundo González Urrutia ganó? ¿Qué pasó después de eso? Pareciera que Estados Unidos o literalmente tienen un plan bastante eh, orquestado, organizado, o simplemente quieren mirar hacia otro lado. Es los comentarios que vemos, no es una afirmación de este humilde servidor, porque sabemos perfectamente que Estados Unidos no va a permitir que el comunismo, el socialismo o la izquierda radical siga gobernando países tan importantes en tema económico como el caso de Venezuela. Y tampoco va a permitir que el caso de Nicolás Maduro, que cada vez se pone más, no complicado, pero se pone cada vez más curioso y más intenso por estas mociones que les expliqué hace 2 días, que pretende la defensa del dictador y de su mujer, sabemos que si en este momento Estados Unidos no hace un buen trabajo el proceso de transición, vamos a ver de nuevo Estados Unidos haciendo una operación para forzar al régimen ahora sí a salir de la definitiva. Por eso pensar que si a María Corina Machado no la han tenido en cuenta es porque Estados Unidos tiene un plan bastante fuerte o bastante interesante de acuerdo, ojo con este dato, de acuerdo a las negociaciones que tienen con el régimen criminal de Delcy Rodríguez. Porque de lo contrario, no permitir que María Corina Machado esté por lo menos enterada de lo que está pasando y lo que va a pasar, sería literalmente lanzarse al abismo, literalmente lanzarse de un avión sin paracaídas. Va a ser un tostazo, un golpazo que se van a dar, pero si en este momento Estados Unidos ya ha negociado absolutamente todo,
pues definitivamente ellos saben que van a poner todo sobre la mesa para las elecciones libres y justas y que participe quien tenga que participar y que gane las elecciones quien tenga que ganarlas. No sé si me están entendiendo este punto tan importante, porque aunque todos queramos ver a María Corina Machado, recordemos que el proceso de transición en última lo está liderando desde la Casa Blanca el presidente Trump. Ahora, importante de este comunicado, y vamos a analizarlo. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Feliz hoy domingo para todos, 26 de julio. Qué información tan importante que hoy ha llegado directamente. Vamos a ir paso por paso. Este comunicado lo firma María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia. Primero es que María Corina Machado asegura que no participaron en el diseño, la construcción ni funcionamiento del mecanismo anunciado entre miembros de la Asamblea Nacional, representantes del régimen, por lo tanto, abro comillas, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informar al país sobre objetivos, método y cronograma. Y en esto hay que decir algo. Yo no me puedo hacer responsable de algo que no tengo conocimiento. Sería literalmente de una forma irresponsable pensar que María Corina Machado va simplemente a, por querer ayudar un proceso, decir o explicar alcances, decisiones. Esto lo tienen que informar directamente la Asamblea Nacional del 2015, la señora Dinora Figuera y el régimen criminal. Hasta ahí tiene razón. Yo respondo por lo que yo conozco. O ustedes, mis queridos amigos, serían capaces de responder por algo que ustedes ni están en ese lugar ni los han invitado. Y esto no significa que María Corina Machado esté entregando, al contrario, está yendo no en contra de los Estados Unidos, pero sí está diciendo una cosa: yo voy a estar aquí pendiente y ustedes le responderán al pueblo. Y yo voy a estar aquí porque aquí viene lo más importante o lo más interesante. Nosotros, ojo con esto, ojo con lo que dice María Corina Machado hoy. Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. ¿Esto no es digno? Les voy a decir algo, y les voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto a todas las personas que están aquí conectadas y las personas que van a ver este video en diferido. Para mí no hay algo más digno, más admirable en una persona que tenga la capacidad de interponer sus propios intereses personales o los intereses colectivos. Eso es un líder. Y no porque sea María Corina Machado. Sea quien sea que hubiese hecho este comunicado hoy, yo lo aplaudo. ¿Y saben por qué? Porque lo más fácil o lo políticamente correcto, para decirlo de esta manera, sería literalmente decir, ok, Estados Unidos me reconoció, Estados Unidos tenemos una buena relación, pues yo simplemente me voy a unir a eso y voy a dejar cómo avanzan las cosas y me uno al tren, ¿no? Pero María Corina Machado ha dicho esto: nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances, pero reales. Cierro comillas. María Corina Machado evaluarán sus logros concretos y verificables. Recordemos que la recuperación de las instituciones democráticas y el tema de la liberación de todos los presos políticos, que seguimos diciendo que es imposible avanzar en un proceso de transición cuando hay personas en las cárceles, en las mazmorras,
Es que ¿en qué mundo vivimos? Que si tú eres un opositor, te tienen en una prisión, te tienen con medidas cautelares, es decir, prisión domiciliaria, que tienes que presentarte cada cierto tiempo, eso representa un proceso de transición. Es que Estados Unidos a veces nos confunde, hay que decirlo. Primero que liberen a toda la gente que tiene secuestrada el régimen. Ya Delcy Rodríguez podrá poner a quien quiera estos generales que ha nombrado. Sabemos que esas firmas de decretos, de ascensos, etcétera, en el momento que exista un poder realmente de cambio, de transición, todas esas firmas de esos nuevos documentos, leyes, ordenamientos, actas, todo lo que quieran, se cae por su peso porque Delcy Rodríguez ahora mismo es totalmente inconstitucional. Pues por lo menos así lo dice la Constitución de Venezuela. Pero vamos con algo importante. Reafirman que el mandato popular del 2023-2024 está vigente. Lo que sucedió con el presidente Edmundo González Urrutia, los votos que obtuvo el presidente González Urrutia, casi 8 millones de votos, sin contar que en el exilio de los 7, 8 millones de personas, hay 5 millones que están aptos para votar. Y de esos 5 millones, solamente un poco más de 67,000 estaban inscritos para votar. De resto no lo pudieron hacer. Es decir, ahí tenemos un poco más de 4 millones, ya casi 5 millones, que sabemos por quién hubiesen votado. Así que eso, hoy en día, a cada uno de ustedes que votó, a cada uno de ustedes que nos acompañó en el proceso de elecciones en Venezuela, donde el régimen criminal se robó las elecciones vulgarmente, le están respetando el voto. Porque sería muy triste hoy, muy triste, muy lamentable que María Corina Machado hubiese cogido cada uno de los votos, los hubiese roto y los hubiese desconocido. También es importante que señala la profunda crisis agravada por los terremotos, donde la ayuda ciudadana fue bloqueada y desviada, y la necesidad de un gobierno con autoridad moral y capacidad de gerencia que reconstruya las instituciones, garantice la libertad y dignidad. Y ustedes saben cómo se llama eso, mis queridos amigos, que María Corina Machado ha señalado el día de hoy. En Venezuela sabemos que existe un desgobierno. En Venezuela, en este momento, mientras que ustedes nos están viendo, están conectando, un abrazo para ustedes, Dios los bendiga. Gente linda de Venezuela, un abrazo para ustedes, para toda la gente que se está conectando en Latinoamérica, en el hemisferio occidental, en Europa, en Asia, Israel. Dios los bendiga por estar aquí con nosotros. Les digo que en Venezuela hay una desgobernanza. Y fijar esta postura puede generar en algunos asesores de la administración Trump que vayan a decir, miren lo que acaba de decir María Corina Machado. Pero por eso lo dice, nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. Es decir, que si no produce avances reales, ¿serán un obstáculo? Obviamente que sí. Y no es un obstáculo para simplemente generar polémica, es para que exista realmente un avance a este proceso. Porque si todos estuviesen apoyando lo que va a pasar el 1 de agosto en Venezuela, incluida María Corina Machado, entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda la oposición que debe estar verificando que esto se da? Ahora, algo importante que me gusta mucho es que anuncia la intención de regresar a Venezuela para acompañar a la población y construir un gran acuerdo nacional para la reconstrucción de la política. Y esto se los quiero leer tal y cual como el comunicado que entrega María Corina Machado. Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo, al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el gran acuerdo nacional
para la reconstrucción de la república, a reunir las familias, a abrazarnos, a pasar juntos este dolor, a levantarnos de nuevo. Y una pregunta que hoy muchos están haciendo. ¿Por qué María Corina Machado asegura que no será un obstáculo? Les puedo confesar algo. A mí este comunicado hoy me afirma más que estamos apoyando a la mujer que es. Estamos apoyando al líder correcto. Porque hubiese sido muy triste, muy lamentable saber que después de conocerse que en este proceso no se ha tenido en cuenta a María Corina Machado para establecer esta mesa de diálogo para el proceso de transición, que ella simplemente por quedar bien para Washington diga, ok, todo lo apruebo. Sería muy lamentable. ¿O ustedes firmarían un contrato sin saber lo que dice el contrato? Yo creo que nadie lo haría, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esta posición? Y aquí quiero que me pongan mucho cuidado porque esto es un programa express, va a ser rapidísimo. Lo primero que fija es una distancia clara del proceso, es decir, evitan legitimar o hacerse corresponsables de una negociación en la que no participaron y que algunos sectores de la oposición y analistas ven como un arreglo institucional entre la Asamblea Nacional de 2015, oficialismo, es decir, el chavismo, y el apoyo externo, Estados Unidos, y que deja al lado el liderazgo que directamente se emancipó, que se generó del voto popular masivo cuando el presidente Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Por eso les digo, el proceso de transición en Venezuela es muy complejo de analizar en este momento. Porque si ustedes le preguntan a alguien que no consiente nada con Estados Unidos, porque ahora hay un influencer, hay periodistas que medio usted dice algo mal de Estados Unidos, te atacan y te dicen, ustedes ya saben. Pero es que acaso Estados Unidos es el Dios Todopoderoso? ¿Acaso Estados Unidos tienen la verdad absoluta? Es que ¿en qué mundo vivimos? Hay cosas que están haciendo y las están haciendo bien, pero hay cosas que en este momento los que amamos la libertad tenemos derecho a cuestionar y ellos tienen derecho a responder, porque si no, eso sería entonces de las épocas de bárbaras naciones en donde todos andamos como ovejas rumbo al matadero. Y yo creo que en este canal, y hablo de mi canal, hablo de mi comunidad, hablo de ustedes que merecen todo el respeto informativo. Aquí nunca hemos querido ser una secta en donde lo que diga este personaje, Fabián Di Costa, sea lo que ustedes tienen que creer a cabalidad. Aquí estamos abiertos al diálogo, a la oposición, al cuestionamiento, a pensar. Yo no quiero aquí ovejas. Yo quiero leones, yo quiero que gente que efectivamente tenga la información pueda dar su opinión, porque de lo contrario, pues vayan a otros medios, vayan a esas sectas que hay, otros canales. ¿Y por qué se los digo? Porque Estados Unidos, de acuerdo a mi opinión, y lo voy a dejar claro, tiene que haber ya firmado negociaciones muy fuertes y demasiado puntuales, pero puntuales totalmente descritas lo que va a hacer con el chavismo y cada uno a qué se compromete y Estados Unidos a qué se compromete. Tiene que ser una negociación, pero no es una negociación que te voy a dar la transición y te voy al exilio dorado, te voy a... No, no, no. Tiene que estar, debe haber un documento en donde esté el paso por paso, porque de lo contrario Estados Unidos jamás, te lo digo de verdad, jamás estaría cometiendo un error que para la vista de otros es garrafal de no permitir o no incluir a María Corina Machado
cuando si hablamos de Venezuela y hablamos de la recuperación y hablamos de la transición, a ustedes se le viene inmediatamente a quién en la cabeza. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Si ven, por eso no me, yo como dicen por ahí, ¿para qué me invitan si ya me conocen? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pueblo de Venezuela, ustedes por un segundo los que están en Venezuela, vean lo que va a pasar en el chat. Le voy a preguntar a la gente que está fuera de Venezuela, venezolanos y no venezolanos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Si ustedes están escuchando a alguien que dice que en Venezuela va a haber una transición, de que debe haber un liderazgo, de que debe haber un proceso de elecciones, que debe regresar de nuevo la democracia, que debe salir el chavismo y que debe orientarse hacia un camino de, de luz. ¿Ustedes en quién piensan que pueda liderar eso? Sin ser venezolanos o teniendo diferentes nacionalidades. Ustedes no piensan en Enrique Capriles. Ustedes no piensan en Juan Guaidó. Ustedes no piensan en estos otros influencers que quieren ser presidentes de Venezuela. Ustedes piensan en una persona, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué piensan en María Corina Machado? Les pregunto. ¿La conocen? ¿Han hablado con ella? Es que sin necesidad de conocer a María Corina Machado, sin haberlo entrevistado como la hemos tenido en este canal, yo creo que queda claro que la persona que destapó y que dio visibilidad a la situación en Venezuela después de las elecciones fue ella y su liderazgo y la gente que apoyó todo este proceso. Así que pensar que por qué la dejan afuera, para mí, personalmente, lo único que se me ocurre es que Estados Unidos, punto por punto, cómo negoció con el régimen y sabe perfectamente que esta gente va a salir y no le puede quedar mal al pueblo venezolano y que cuando llegue el momento de las elecciones, pues como lo han dicho todos los que quieran ser presidente o quien se quiera postular, bienvenido sea y saben que va a llegar María Corina Machado y va a ganar las presidenciales. Fin de la historia. Porque de lo contrario, no creo que en la Casa Blanca esté o exista un asesor tan estúpido, tan ignorante, me perdonarán la palabra, que diga, María Corina Machado no vale nada, María Corina Machado no tiene sentido de meterla. Yo creo que no existe alguien tan estúpido en este mundo que sea capaz de dar esa afirmación al presidente de los Estados Unidos.